Estamos en lo cierto, estamos con la verdad en la mano y la evidencia es clara. No solo que nos han tenido miedo, por eso nos han tenido que sacar de la carrera, sino que hemos visto un gran interés por los políticos hoy en día, por los candidatos, de tener una copia de nuestro programa nacional para la generación de riqueza. Para nosotros es un honor que lo hayan solicitado, la verdad. Con mucha humildad lo hemos entregado, lo están estudiando, lo están analizando. Debo ser claro y transparente con ustedes que bien yo hice el anuncio a la nación de poner nuestro programa nacional de generación de riqueza a disposición de los candidatos actuales. El primero en llamarme directamente a mi celular, tuve una conversación larga con él, me ha venido a visitar a mi residencia por lo menos unas 2 o 3 veces con su equipo, horas de trabajo, de análisis, y siguen analizando nuestro programa. También recibí la comunicación de José Luis Lupo, varias veces también, de Samuel, y esperamos reunirnos algún rato que pase este fin de semana. También estuvo parte del equipo de Manfred presente en mi residencia, vinieron a conversar sobre nuestro programa de gobierno, tomar conocimiento, hablé con Manfred varias veces, y también Rodrigo Paz. Entonces, de alguna manera, las fuerzas políticas más importantes del país han mostrado un interés muy genuino, muy importante en nuestro programa. Y yo les he dicho, es a cambio de absolutamente nada. Es a cambio de que simplemente tomen las ideas lo más que puedan y las ejecuten. A nosotros liberales no nos interesa aquí el gobierno, nos interesa qué ideas son las que gobiernan. Para eso es que hemos puesto a disposición, como les digo, nuestro programa. Seguramente ellos tendrán que hacer lo necesario, ¿no es cierto?, para convencer a los liberales de que algo de liberalismo tiene. Y ojalá el próximo gobierno asuma algunas de nuestras ideas. Pero lo importante es la parte, aunque nosotros no estemos ahí presentes, vamos a aplaudir lo que hagan bien y seremos muy críticos de lo que hagan mal. Como les he dicho, a cada uno de frente y mirándole a los ojos. El voto liberal no se entrega, no se regala. El voto liberal se lo gana. Quisiera esta noche compartir algunas ideas con ustedes, algunas ideas concretas sobre la forma que vemos el país y los cambios necesarios que definitivamente se tienen que hacer. Lo vengo diciendo y lo repito en todos lados. Bolivia no es pobre, Bolivia ha sido empobrecida. Empobrecida por un Estado que castiga al que trabaja, asfixia al que produce, persigue al que emprende y premia al que bloquea, al que roba, al que avasalla. Es un país al revés. Es un país que tiene un sistema donde ser formal es un castigo y un impuesto es una multa por hacer las cosas bien. Es un país donde decir la verdad es un delito, donde el que denuncia corre el riesgo de entrar a la cárcel. Y ojo, entendamos esto. No estamos en crisis porque nos falte gas o nos falte dólares. Esos son los síntomas del problema. Son los resultados del problema. La enfermedad de Bolivia es mucho más profunda. Es económica, sí, pero también es moral, es institucional y es estructural. El verdadero problema de Bolivia, nosotros lo entendemos como el exceso de gasto público, ¿sí?, pero también el saqueo del futuro. Bolivia tiene un problema de
gasto, pero también de corrupción y despilfarro. Ese es el diagnóstico sobre el cual hemos basado nuestro Programa Nacional de Generación de Riqueza. Y quiero que escuchen bien una verdad. La corrupción, el narcotráfico y la injusticia no son fallas del sistema, son del sistema. Con la ayuda de ustedes es que debemos destruir. Nuestro Programa Nacional de Generación de Riqueza no solo que hace el diagnóstico correcto, no solo que hace el diagnóstico que les acabo de decir, sino que es un programa intenso de destrucción, desmantelamiento y la reconstrucción del Estado boliviano. No es posible arreglar esta degradación con simples parches. Hay que hacer una reconstrucción total. Y por eso es que nosotros hemos dicho cosas que los otros candidatos o no se han dado cuenta o se han negado a escuchar. Primero, entiendan lo siguiente. Hay que sacar al movimiento al socialismo. Sí, de acuerdo. Hay que arreglar la coyuntura económica, hay que arreglar la crisis económica. Sí, de acuerdo. Pero lo acabo de decir, la crisis económica es coyuntural. La crisis económica se va a arreglar. Nosotros hemos dado por descontado que se va a ir más, y hemos dado por descontado que la crisis económica se va a arreglar. Entonces nos hemos dedicado en el 90% de nuestro Programa Nacional de Generación de Riqueza a hablar de la Bolivia después de que se va el MAS y después de que la crisis se solucione. Porque esa es la Bolivia que queremos escuchar. Esa es la Bolivia que necesitamos conocer para construir. Los candidatos, en su forma antigua de hacer política en el país, se han dedicado a hablar básicamente de cómo conseguir dólares y cómo conseguir construir. Además, algunos de ellos han dicho que en 100 días solucionan todo. Pero no nos ha dicho qué va a hacer en el día 101, 102 y 103. Esa es la partecita que les falta. Y ahí es que viene nuestro Programa Nacional de Generación de Riqueza. Un programa que muestra la nueva Bolivia. Y eso es, creo, que nos ha diferenciado de ellos. Y eso es que ha hecho que la gente nos vea a nosotros como algo más genuino y legítimo. No solo por la presentación de ideas nuevas e innovadoras, sino también por el hecho de que hemos mostrado que es importante en la carrera electoral hablar de convicciones, de principios, de filosofía política, hablar de ideología. Porque fíjense, endeudar el país 12.000 millones de dólares o conseguir dólares en 100 días, eso lo puede hacer cualquier tipo de gobierno. Puede hacer un comunista, puede hacer lo mismo, una extrema derecha puede hacer lo mismo, un centro puede hacer lo mismo, una socialdemocracia puede hacer lo mismo, un autócrata, un demócrata, todos pueden hacer eso. Entonces entiendan que el decir vamos a conseguir dólares o nos vamos a endeudar no revela el tipo de ideología política en la que se está proponiendo. Ahí es donde han fallado las campañas de estos candidatos. Porque la gente quiere saber, ¿va a seguir habiendo socialismo, sí o no? ¿Qué tipo de gobierno viene? Y nosotros nos hemos
concentrado en eso, en decir que si fuésemos gobierno sería el fin del socialismo. Sería, por supuesto, el inicio de una Bolivia libre. Una Bolivia donde se respete el derecho a la vida, a la propiedad, el derecho a vivir en paz, con seguridad jurídica y con igualdad ante la ley. Esa es la receta básica del liberalismo. Y por eso habíamos dicho que el primer acto de nuestro gobierno sería restablecer el Estado de Derecho. Creemos firmemente en eso. Creemos que es fundamental y necesario. Es más, siendo yo analista financiero, económico, todos esperaban que la primera medida sea netamente económica, y yo decía que no. E insisto, la primera medida que tome el gobierno, es más, si quieren verla como medida económica, en realidad es una medida económica pero de carácter último. Es importante establecer el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque donde no hay Estado de Derecho no hay justicia. Donde no hay justicia no hay igualdad ante la ley. Donde no hay justicia y no hay igualdad ante la ley, no existen contratos. Los contratos son relaciones jurídicas. Donde no hay contratos, no existe una relación jurídica entre partes, no hay inversión. No hay inversión, no hay generación de empleo, no hay mayor producción, no hay generación de propiedad privada. Sin seguridad jurídica y sin justicia no existe la propiedad privada. Y sin propiedad privada no hay libertad. No existe propiedad privada. No hay libertad sin propiedad privada. No existe libertad sin propiedad privada. Entonces, por eso es que para nosotros la primera medida tiene que ser justicia, siempre. Una fuerza política que no sepa que la justicia es lo primero no sirve. Significa que no han encontrado el rumbo ni el camino en la solución a los problemas del país. En este país no existe justicia. Por eso es que todo falla. Este presidente que tenemos, que saca leyes y saca decretos, nada le funciona. ¿Por qué? Porque el decreto, las leyes son cuerpos jurídicos que tienen que funcionar, pero si la ley no funciona, no funciona. Entonces los decretos no funcionan, las leyes no funcionan. Es más, yo dudo que el presidente tenga autoridad para hacer funcionar un decreto más allá de su secretario. Nadie le hace caso. Nadie obedece a la ley. Entonces es un país sin rumbo. Por eso nuestra propiedad privada está en riesgo, te la pueden quitar a cualquier lado. El avasallar tierras está sucediendo mucho en el Oriente, es el día a día. Es una barbaridad, es un acto, pero no solo de injusticia, ilegal, y es un delito, es también inmoral. Y es más inmoral que se deje que esas cosas sucedan. Nuestra propiedad privada nunca puede estar en riesgo, porque nuestra propiedad privada es nuestra garantía para la libertad. Por eso, el socialismo y el comunismo, para someter a los pueblos, lo primero que hace es abolir la propiedad privada, porque saben que la propiedad privada es un elemento de libertad. Si te quiero esclavizar, te quito la propiedad privada, así te controlo. Fíjense en la antigua Roma, cómo se definía un esclavo. La definición de esclavo en la antigua Roma era: esclavo es aquel quien es propietario de nada
se ha dado como definición de esclavo. O sea, que tenía nada, que no tenía propiedad privada, era automáticamente esclavo. Y había una forma de esclavo muy particular que se llamaba gladiador. ¿Por qué se llamaba gladiador? Porque era un esclavo de una característica particular. El Estado romano le permitía tener en su propiedad un arma, una espada. El peculio. Y era la palabra peculio y el llamaba peculio. Es decir, es un esclavo que se le permite propiedad privada en forma de una espada para que con esa propiedad privada busque la libertad. Y si como gladiador ganaba una batalla, le daban. Esta historia de anécdota es muy profunda, porque está diciendo que para ser libre tienes que tener propiedad privada. Y segundo, te está diciendo que tu propiedad privada es un arma de defensa. Y claramente, si se ponen a pensar, lo es. ¿Cómo te defiendes? Tiene que ser tu propiedad privada. Hasta el dinero es propiedad privada. Si tú tienes absolutamente nada, no hay cómo te puedas defender. Así es la realidad. ¿Los cubanos son esclavos? Sí. ¿Por qué no protestan? No protestan porque para protestar primero necesitan estar en un auditorio como este. Esto es propiedad privada. En Cuba no existe un auditorio privado. No pueden protestar. Necesitan medios de comunicación masiva. No son del Estado, no pueden. Quieren escribir para protestar una columna en un periódico. No sé si existen periódicos. Me imagino que si Cuba está tan atrasado que debe haber periódicos todavía de esos que imprimen y venden en la calle. ¿Se acuerdan que existían? No puede, porque el periódico es del gobierno. Entonces, no tienen propiedad privada, por eso no protestan los cubanos. Por eso les repito, el comunismo y el socialismo van detrás de la propiedad privada para asegurarse que no va a haber protestas y va a haber esclavitud. Pero fíjense, la libertad que necesita propiedad privada necesita también que se proteja la propiedad privada para que haya libertad, que sea bueno. Por eso no podemos permitir avasallamientos de ninguna forma. Nada que signifique un ataque o una eliminación de la propiedad privada. Altos impuestos van contra la propiedad privada, por eso se dice que el impuesto te esclaviza, trabajas solo para el Estado. La inseguridad jurídica va contra la propiedad privada, por supuesto. Por eso es que es importante, repito y vuelvo al primer punto, seguridad. ¿Y cómo nosotros íbamos a hacerlo? Con algunos de los candidatos en mi casa he hablado con él. Porque me dijo, Jaime, ¿cómo es eso de tu primera hora de gobierno? Primera hora de gobierno, ¿cuál hubiese sido? Y le dije a ese candidato, te recomiendo que lo hagas. Lo que tienes que hacer es lo siguiente, lo que yo iba a hacer. Mientras yo leía mi discurso presidencial de una hora, en ese momento, en esa hora, toda orden de aprehensión, toda orden de arresto, aún vigente en el país y sin ejecutarse, tendría que ser ejecutado automáticamente.
cómodamente están archivados en el gavetero de algún burócrata. Esas órdenes de aprehensión que han sido negociadas y guardadas. Esas órdenes de aprehensión contra narcotraficantes, contra violadores y contra pedófilos tienen que ser ejecutados ahora. Esa es la única manera que nosotros los bolivianos vamos a creer al nuevo gobierno. Si ese gobierno entra y en la primera hora no se está ejecutando esas órdenes de arresto, significa que es más de lo mismo. Y no podemos permitir más de lo mismo. No puede ser que la ley en Bolivia continúe como está. La segunda medida, después de la hora de leer el discurso, nuestro programa es el cierre, eliminación absoluta del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Justicia es una aberración. Se supone que los poderes del Estado son independientes. ¿Cómo el Poder Ejecutivo puede tener un Ministerio de Justicia que está sobre la justicia, que es otro poder? Y así ha estado en la ley de la organización del Poder Ejecutivo siempre en Bolivia y nadie ha dicho nada. Eso es altamente irregular. Yo digo que es tan irregular como que en el Poder Judicial exista un Ministerio de Economía. Es tan tonto como eso. Pero, ojo, eso no ha sido un error o un accidente, se ha hecho a propósito. ¿Para qué? Para que el Ministerio de Justicia proteja al Poder Ejecutivo. Por eso es que un hecho de corrupción nunca avanza. No avanza porque el ministro de Justicia tiene una sola labor: proteger al Poder Ejecutivo. Estos escándalos que hemos visto ahora, de estos negociados, de estos acuerdos, de estos planes que se han armado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, eso refleja dos cosas. Primero, que la justicia se maneja exactamente como les digo, y segundo, de que teníamos razón. Esa es la prueba. Por eso a nosotros nos encanta escuchar ahora a los candidatos repitiendo nuestra idea de que van a cerrar el ministerio. Pero también hay que cerrar ese ministerio de gobierno, porque el ministerio de gobierno es el arma letal que acompaña al ministerio de justicia. ¿Y por qué se llama ministerio de gobierno? Muy sencillo, porque es para el gobierno, no es para los ciudadanos. Y esa arma, llamada Ministerio de Gobierno, debe también desaparecer y se debe tener un Ministerio de Seguridad Nacional, de seguridad para todos. En la línea esta de pensamiento es que nosotros hemos hecho propuestas muy importantes. Una vez que la justicia, el imperio de la ley vuelve al país, es fundamental hablar de libertad económica. Libertad económica, partiendo de una idea que es fundamental en nuestro programa de gobierno. El primer deber de un gobierno no es dar, sino no estorbar. El gobierno no debe estar para dar cosas. El gobierno debe estar para no estorbar, para no molestar, para no perjudicar. Y una parte importante de la liberación de la economía
tiene que ver justamente con una reducción drástica, profunda de los impuestos en este país, una reforma tributaria que sea la combinación de rebajas importantes y de simplicidad. No deberíamos tener más de 3 o 4 impuestos, nada. Bolivia es un infierno fiscal. ¿Por qué existen los paraísos fiscales? Porque existen países como Bolivia. Por eso existen los paraísos fiscales. Reducción importante de impuestos, una eliminación de entrada de uno de los impuestos más nocivos que tenemos, que es el impuesto a las transacciones. Ese impuesto es basura. Va contra la propiedad de todos los ciudadanos, contra la propiedad privada. Es un atentado contra la libertad y la propiedad privada. Nuestro programa dice claramente que nadie puede pagar impuestos si es que no tiene ingresos positivos. No puede ser que pagues impuestos aún cuando pierdes plata. Eso no tiene ningún sentido. Y los emprendedores, las empresas, no pueden pagar impuestos mientras su negocio se está formando. Un emprendedor en los primeros años no debe tributar nada. ¿Por qué? Para nosotros la razón es muy simple. No solo porque no tienes ingresos, sino porque tú como ciudadano emprendedor has hecho algo que ningún burócrata tiene el valor de hacer: invertir. Invertir con tus propios recursos, con tu propia plata. Entonces, si tú ya estás tomando un riesgo tan grande de usar tus propios recursos para un emprendimiento, el gobierno, en vez de venirte a sacar impuestos y ponerte a pago con impuestos y fiscalización, debería premiarte y más bien abrirte el camino y decir: bravo por este ciudadano que se ha animado a hacer lo que nosotros los burócratas nunca en nuestra vida nos hemos animado a hacer. Invertir con nuestra propia plata, porque es fácil invertir con la plata de otros. Es muy fácil para el gobierno invertir $1.000 millones en una aventura como el litio y apenas exportar 32 millones de dólares. Si ese fuese un emprendimiento privado, primero nunca se hubiera hecho esa inversión. Y si fuese un emprendimiento privado, obviamente ya hubiese quedado. Entonces, por eso la importancia de definir estos conceptos, lo que es la propiedad privada, lo que es el incentivo a la inversión privada, cuál es el rol del Estado. El rol del Estado también tiene que ser de proteger más bien esa inversión. Por eso, no solo hablamos de reducción de impuestos, sino de prohibiciones a decomisos y destrucción de propiedad privada confiscada. Si algún ciudadano boliviano ha infringido la ley, su propiedad privada no puede ser confiscada porque esto es sagrado. Tendrá que ese ciudadano regularizar lo que ha hecho, es decir, toda esa propiedad privada tendrá que regularizar y pagar sus multas o lo que tenga que hacer. Pero no puedes agarrar su propiedad privada con un camión y quemarlo. No puedes destruir propiedad privada. Es ridículo. ¿Cómo es posible que veamos en los aeropuertos aviones de millones de dólares que se han vuelto basura? Esa es propiedad privada que ha sido destruida. Eso no puede suceder. Por eso nosotros también hablamos de una rebaja de impuestos y aranceles muy profundo en el tema aduanero. Figurativamente hablamos de dinamitar la aduana nacional. ¿A qué nos referimos con eso? Impuestos y aranceles entre 0 y máximo 6%. Tenemos que hacer eso. Primero, porque ponemos impuestos y aranceles a productos que ni siquiera se producen en Bolivia. Eso es más o menos el 70% de lo que se importa.
No tiene sentido poner impuestos que duplican, triplican y cuadruplican el precio original de algunos productos, porque eso es injusto e inmoral. ¿Cómo es posible que un minibusero, he hablado con ellos varias veces, me dicen un minibús en Corea del Sur, en origen, en fábrica, vale $14,000? Y nosotros pagamos aquí en Bolivia $28,000. El minibusero surcoreano gana 17 veces más que el boliviano, pero paga la mitad por un instrumento de trabajo. Y el boliviano, que gana mucho menos, paga el doble. $14,000 más en exceso. $14,000 que podrían haberse quedado con el minibusero para, no sé, dar mejor educación a sus hijos, mejor salud, pero no, el Estado le quita esos 14. Entonces, ese acto de quitarle esos 14,000 tiene el efecto, primero, que le quita propiedad privada. ¿Se dan cuenta? Es menos libre, es $14,000 menos libre ese minibusero. ¿Por qué? Porque ha perdido la libertad de dar mejor educación a sus hijos y mejor salud con esos 14,000. Han quitado libertad, parte de su libertad. Pero encima, no que le ha quitado solo libertad, sino le ha quitado propiedad privada. Entonces, esos impuestos y aranceles excesivos atentan contra la libertad y la propiedad privada de los ciudadanos. Por eso es que no solamente que son altos y exagerados, sino son inmorales. Por eso hay que dinamitar la nación. Otra de las medidas importantes que tenemos en nuestro Programa Nacional de Generación de Riqueza es una estricta disciplina fiscal, una reforma monetaria y de estabilización. ¿Por qué? Y esto quiero que me entiendan muy bien. Esta inflación que tenemos, ella es de 2 dígitos básicamente. Esta inflación, seguramente ustedes han escuchado alguna vez decir que la inflación es un impuesto. Es el impuesto más injusto que hay porque cae con más fuerza a la gente pobre. Es cierto. Primero, es verdad que es un impuesto. Si es un impuesto, significa que alguien lo recauda. ¿Quién recauda el impuesto inflacionario? El gobierno. Si algo vale 10, se recauda en impuestos un monto X. Si eso ahora tiene un precio duplicado de 20, el gobierno duplica la recaudación de impuestos. Por eso es que es un impuesto de verdad. Al gobierno le encanta recaudar más impuestos. Y si es por inflación, mejor. Porque la inflación es un impuesto que no ha sido aprobado por el Parlamento. Es el impuesto más injusto que hay por eso. No se ha debatido en el Parlamento de inflación. Y ese impuesto llamado inflación, por eso decimos los liberales, la inflación no es un accidente ni es un error, es una política de Estado. El gobierno presupuesta que haya inflación. Y esa inflación la cumple. Es más, la cumple mucho más. Hoy en día la inflación es 2 veces más de lo que ha programado el gobierno. Entonces, para eliminar ese impuesto inflacionario, hay que atacar a las fuentes de la inflación como fenómeno monetario. ¿Quién causa inflación? El gobierno. ¿Por qué? Porque la inflación, créanme, es una política de Estado. O sea, hay que prohibir constitucionalmente esas acciones que generan inflación. Primero, el Banco Central tiene que ser total y absolutamente independiente. Javier Milei dice: voy a dinamitar el Banco Central. ¿Por qué? Porque es el causante del impuesto inflacionario.
ese Banco Central, para no causar inflación, tiene que ser independiente. Y dos, tiene que haber una prohibición constitucional que impida que el Banco Central le preste plata al Tesoro General de la Nación. Cuando logremos esas dos cosas, la inflación va a ser historia y va a forzar al gobierno a tener disciplina fiscal. Cuando el gobierno sabe que ya no se puede prestar del Banco Central, ahí va a empezar a ser eficiente. Va a empezar a no gastar más de lo que tiene, porque va a tener que tener disciplina fiscal. El resultado va a ser que la inflación va a ser cosa del pasado. Nosotros también hablamos de la propiedad privada, del capitalismo popular y del país, no de proletarios, sino de propietarios. ¿A qué se refiere todo esto? Primero, más allá del hecho de que reafirmamos la necesidad que la propiedad privada sea sagrada, tenemos que despertar todos los activos dormidos que hay en Bolivia. ¿Cuáles son los activos dormidos? Tenemos, por ejemplo, esta mañana hemos desayunado en un mercado y hablábamos con la dueña de uno de los locales y decía, este local lo tenemos por más de 20 años. Y le digo, ¿eres dueña? Ella dice, claro, soy dueño. Le digo, ¿puedes vender? Y dice, no, no puedo vender. Entonces no eres dueño. No puedes ser dueño de algo que no puedes vender. Si no lo puedes vender, significa que no eres dueño. La propiedad privada, para que como liberales entendamos, tiene que tener tres características para que seas dueño de algo. Allá veo a alguien filmándome con un celular. ¿Ese celular es tuyo? Bien, vamos a ver si es tuyo de verdad. Tiene que cumplir tres requisitos. Uno, lo tienes que poseer. Creo que lo posees. Dos, lo tienes que disfrutar, lo tienes que utilizar como tú veas conveniente. ¿Puedes hacer eso en libertad? Sí. Tres, ¿lo puedes regalar o vender? Sí. Eres dueña de ese servicio. Ese es el test de propiedad, que puedas hacer esas tres cosas. Yo a mi hijo le presto mi auto. Él lo puede poseer, lo puede disfrutar. Bueno, espero que no lo venda. Si lo vende, es dueño. Si no lo puede vender, no es dueño. En Bolivia nos han engañado con la propiedad privada en muchos aspectos. A los ciudadanos bolivianos se les dice, aquí está, es tuyo. Puedes poseerlo, puedes usarlo, pero no puedes venderlo. Es decir, es una de las mentiras históricas más grandes que hay en el país. Ya ha empezado la misma revolución de 1952, cuando a los pobres campesinos les han dicho, toma esta tierra, la puedes poseer, la puedes utilizar, pero no la puedes vender. Hasta el día de hoy esa familia campesina no es dueña de verdad de ese tierra. No solo eso, han venido con más restricciones y limitaciones a la propiedad. Por ejemplo, esa familia campesina, cuando le han entregado la tierra, le han dicho primero que no la pueden tampoco subdividir. No la pueden vender, como hemos dicho, y tampoco la pueden utilizar de otra manera que no sea para sembrar. En el fondo no son. En general, estas tierras comunitarias que dicen es de todos la tierra, pero tienen un jefe maleante ahí que determina qué le dan a cada uno y les cobra la utilización de la tierra. Y no solo eso, si no van a bloquear mañana, les quitan la tierra. Entonces esa gente no es dueña de la tierra realmente.
Nuestro Programa Nacional de Generación de Riqueza dice claramente que esas tierras van a ser entregadas en propiedad absoluta a quien las posea en ese momento. Ese es el elemento fundamental de distribución de propiedad privada, el inicio de un capitalismo popular, invencible e imparable en Bolivia. Ese campesino que es dueño de su tierra, no solo que la puede vender, sino que la puede ahora hipotecar para comprar un tractor y sembrar. Y si el día de la mañana le da la gana a ese campesino en su tierra de dejar de sembrar papas y poner un supermercado, pues bienvenidos. Hoy él está prohibido. Ahora, las tierras rurales en su momento, después de más de 60 años, 70 años, esas tierras, ya muchas han quedado dentro de la mancha urbana de alguna manera, o muy cerca a las ciudades. Son tierras que si se pudiesen vender, valdrían cientos de miles de dólares. Pero el campesino está muriéndose de hambre, porque no la puede vender, no la puede conseguir. Y muchas de estas tierras quedan en el abandono. ¿Por qué? Porque los padres eran campesinos, han luchado toda su vida para hacer que sus hijos estudien. Muchos de los hijos ya se han ido a las ciudades y los hijos no quieren ser campesinos. Entonces esa tierra tiene que ser heredada a los hijos, pero los hijos no quieren ser campesinos, entonces la tierra queda abandonada. Y como los padres no la pueden vender a alguien que quiera ser campesino o quiera hacer algo con esa tierra, pues la tierra queda bien. Fíjense cómo algo tan elemental y básico como transformar esos terrenos en propiedad privada automática podría sacar a miles de familias de la pobreza automática. Pero no, el gobierno ha decidido que no se haga durante décadas como política de Estado. Por eso digo, no es que Bolivia es pobre, Bolivia ha sido empobrecida por políticas de Estado y eso tenemos que revertir. Esta señora en su puesto en el mercado, pues ese puesto lo debería poder tener registrado a su nombre en propiedad y venderlo, transferirlo como quiera o alquilarlo. No solo que no es de ella realmente, sino que encima, para mantener esa, entre comillas, propiedad, tiene que pagar coimas todos los meses. No solo al municipio, sino a los dirigentes que han aparecido diciendo que quitamos tu puesto porque vamos a la alcaldía y hacemos que te lo quiten si es que no nos pagas. Por eso, donde la propiedad privada no tiene certeza, da cabida a la corrupción. Por eso es fundamental, cuando hablamos de propiedad privada, que sea el Estado el que proteja, el que promocione la propiedad privada. Hemos introducido otra idea nosotros, que es que las acciones de las empresas estatales, en vez de ser del Estado, sean de los bolivianos. Todos los bolivianos mayores de 18 años. Nos han dicho siempre que las empresas del Estado son de los bolivianos. No se supone que ya son. Yo les pregunto aquí a ustedes, ¿quién de ustedes sabe quién es el gerente de Entel? ¿Quién es el presidente de Entel? ¿Quién es el gerente general de BOA? No sabemos. Pero ¿cómo no vamos a saber si son nuestras empresas? O sea, si son nuestras empresas deberíamos saber, pero no tenemos idea. ¿Por qué? Porque en realidad no somos buenos. Es una mentira. Entonces la pregunta es, si los bolivianos no somos dueños de las empresas estatales,
¿Quiénes son los dueños de las empresas estatales? Si no son los bolivianos, ciudadanos, ¿quiénes son? Los que están en el gobierno conjuntural. Ellos son los dueños de las empresas. Ellos las manejan. Ellos deciden cómo se manejan. Está lleno de empleados públicos que son del partido de turno y de familiares. Y si cada 5 años esos empleados son cambiados, ¿qué empresa puede funcionar o puede tener futuro si cada 5 años hay que cambiar a todos los empleados? No funciona. Especialmente cuando son empleados que simplemente reciben un salario por sentarse a calentar un asiento y no les importa si la empresa gana o pierde plata. ¿Qué les importa? Entonces la única forma de volver a las empresas estatales de los bolivianos es haciendo que esas acciones se repartan a cada ciudadano directamente. En las conversaciones de nuestro programa de gobierno con algún candidato, no voy a decir su nombre, le he dicho, tienes que hacer que quede a nombre de los ciudadanos, con nombre y apellido. No hagas un fondo donde vas a meter las acciones y todos van a tener una cuota aparte de un fondo. Le he dicho, si tú haces eso, los bolivianos nunca se van a sentir dueños porque no van a hacerlo. Mientras que si tú recibes una acción que va a tener un valor de más o menos $1.500 y va a representar la propiedad que tienes en cada empresa, le vas a tener por cada empresa una acción y la suma de todo eso es un valor de más o menos $1.500. Eso te va a dar dividendos, $300 o $400, no sé, o $500 al año. Así empezamos a salir de la pobreza. La gente más pobre va a recibir eso, $300, $400, $500 al año. Es más que cualquier pinche bono que le dan. Y puede utilizar esas acciones como garantía para conseguir algo de recursos y financiar algún emprendimiento. Esa es la importancia de distribuir la propiedad del Estado entre los bolivianos. Y no solo en eso, sino recursos naturales. Si se llega a explotar el litio, bienvenido. Pero si hay ingresos por el litio que van al Estado, que no vayan al Estado, que vayan al bolsillo de cada uno de nosotros. Ese litio es nuestro, no es del gobierno. Y al revés, nosotros pagaremos al Estado algo para que nos dé seguridad nacional, que nos dé justicia. El litio es de los bolivianos. Al caramba, litio, pues entonces recibir plata por eso, pues. Así de sencillo. A los amigos potosinos, de una vez les he preguntado, y siempre les pregunto cada vez que voy. Siempre que vas a Potosí no les han dado cuenta, foto, sí, pero siempre la foto viendo, o sea, dando la espalda al Cerro Rico de Potosí, porque es un emblema nacional, ¿no es cierto? Cerro Rico de Potosí. Yo les he preguntado varias veces, ¿por qué el Cerro Rico de Potosí es rico y ustedes no? ¿Por qué el cerro es rico y ustedes no? ¿No sería mejor que ustedes sean ricos y el cerro sea un cerro nomás? Y están orgullosos de su cerro rico. No, más bien digan que la riqueza de ese cerro sea nuestra y no del cerro. Ese es el cambio de mentalidad que tenemos que tener en Bolivia. La riqueza tiene que ser de los ciudadanos. Bolivia va a ser un país rico. Bueno,
sea un país rico porque la gente es rica. No tengamos nunca miedo a decir quiero ser rico, porque lo voy a hacer trabajando, creando valor y recibiendo a cambio una remuneración legítima. Si ustedes son emprendedores, véanse como personas dignas del aplauso de todos los bolivianos. Porque lo que ustedes están haciendo, les repito, no solo que toman riesgo con sus propios recursos, sino que generan riqueza también al mismo tiempo. Y en ese camino de generación de riqueza hasta generan empleo, producen, y lo hacen en un libre mercado. Por eso necesitamos que el mercado sea libre, para que puedan generar riqueza. Donde el mercado no es libre es imposible generar riqueza. Entonces, por un lado, esa actividad de generar riqueza es un acto altamente admirable. Si tú eres un emprendedor, eres un gran benefactor social, porque estás ayudando a la gente. No solo que das trabajo, sino que el producto o el servicio que das ayuda a la gente. Es ayuda. Y a cambio recibes una compensación. Nadie te va a comprar algo si no necesita ese algo. Entonces tú estás satisfaciendo una necesidad. Por eso eres un gran benefactor social. Así es que tenemos que ver a los emprendedores, a los que invierten, a los que sacrifican su capital. Arriesgan su capital. Pero si arriesgan, que sea por riesgos que son de mercado, que caiga la demanda, o si tu producto no es bueno, el mercado te va a castigar, no te va a comprar. Por eso tienes que hacer un buen trabajo. Y creo que todos los emprendedores estamos dispuestos a correr con los riesgos del mercado, que caiga la demanda, que se den ciertas situaciones, que tienes competencia, qué sé yo. Esos riesgos son aceptables. Pero lo que es inaceptable es que tengas otros riesgos. ¿Cuál? Que venga el burócrata a pedirte coima todos los meses. Que venga alguien y te quite tus cosas, que te avasalle, que bloquee tu negocio, o que por la ley laboral injusta tengas amotinamiento todos los fines de semana de tus trabajadores. Esas cosas destruyen los incentivos para invertir. Eso hace que los bolivianos se vayan a otro país a invertir. Porque Bolivia se ha vuelto un país riesgoso, repito, como he dicho al comienzo, Bolivia no es pobre, sino que ha sido empobrecido por esas políticas de Estado que son anormales. Os juro por Dios que no es normal. Por eso se van nuestros inversionistas bolivianos al Paraguay. ¿Por qué al Paraguay? Porque allá respetan la propiedad privada y las libertades más que en Bolivia. Así de sencillo. ¿Por qué los bolivianos más exitosos de Bolivia no viven en Bolivia? ¿Se han dado cuenta de eso? Los bolivianos más exitosos no viven en Bolivia. ¿Por qué? Porque en Bolivia es imposible tener éxito cuando tienes un gobierno que te quita todo y no te deja trabajar. Así de sencillo. Edgar Ullona, que era mi compañero en la vicepresidencia,
Edgar nació en la pobreza extrema, uno de 7 hijos. Su madre quedó viuda cuando era muy joven. Él entró ilegalmente, migró ilegalmente a los Estados Unidos. Vivió en extrema pobreza en los Estados Unidos. Buscó el sueño americano para mandar recursos a su familia desde allá, a su madre. En ese trabajo, en esa su odisea, encuentra trabajo de albañil. Trabaja duro, trabaja muchísimo. Y resulta que le va bien y termina poniendo su propia empresa constructora. Y genera una de las empresas constructoras más exitosas del mundo. Y pone otro negocio y sigue invirtiendo y empieza a poner un negocio aquí, otro negocio allá. Y con su habilidad crea una red de negocios muy importante que van desde la construcción hasta el entretenimiento. Se mete de productor y inversionista en talento. Pone una empresa para ser manager de artistas. Karol G y Bad Bunny han sido sus primeras inversiones de Edgar Ulloa. Bad Bunny es lo que es gracias a él. Pero ¿y por qué ha podido un boliviano cochabambino de Tarata hacer eso? Porque estaba en Estados Unidos. ¿Y por qué un Bad Bunny? Canta medio raro ese, ¿no es? Pero es un éxito mundial, porque está en los Estados Unidos. ¿Qué tiene Estados Unidos que no tiene Bolivia? Todo. Tiene seguridad jurídica, tiene igualdad ante la ley, tiene instituciones que funcionan. Es un país donde puedes abrir empresas en 2 días. Es un país donde hay un tema tributario cada vez más complejo, es verdad, es una de las grandes debilidades, pero aún así funciona. Es un país donde ese sueño americano que lo llaman se puede volver real. Claro que sí. Pero ojo, hay países mejores que Estados Unidos todavía, mucho mejores. En los índices de libertad económica, Estados Unidos ya ni aparece en los primeros 1000. O sea que hay países mejores todavía. Y Bolivia está en la cola de los países en libertad económica. Por eso es, con todo lo que les digo, que tenemos que hacer cambios profundos y urgentes en Bolivia. Estos cambios son un proceso. Y para darse, tienen que hacerse con ciudadanos que amen la libertad. Porque todo lo que estamos hablando de un país exitoso es porque la libertad está sobre todas las cosas. La libertad es lo que ha sacado a millones de ciudadanos de la pobreza. Y nosotros estamos en un país pobre, permanece pobre, porque repito, no es que el país es pobre, sino que siempre ha sido empobrecido. Y tenemos que poner a eso punto final, para que el día de mañana digamos, este es un país libre, donde se respeta la vida, la propiedad privada y la seguridad jurídica. Este es un país de igualdad ante la ley, un país donde estamos seguros que nuestra propiedad privada está resguardada, un país de propietarios, no de proletarios. Gracias.
Bien, agradecer al señor Jaime Du y a su esposa María Laura que nos acompañan esta noche y nos han enriquecido con esta conversación a todo el público presente. A continuación, vamos a ceder la palabra al señor Cristian Burgoa, gerente de ASENCOP. Gracias. Bueno, estimado Jaime, a nombre de toda la Asociación de Empresarios Jóvenes de Cochabamba, queremos agradecerte profundamente por tu presencia el día de hoy. Sabemos que no es fácil estar por todo Bolivia respondiendo entrevistas, eventos, pero sí comunicando un mensaje de libertad. Como empresarios jóvenes estamos seguros de que el activo más importante que tenemos no es el dinero ni las propiedades, sino nuestra mentalidad. Y una mentalidad que nos va a ayudar a dirigir ahora nuestras empresas con convicción, con liderazgo, pero sobre todo completamente libres. Te agradezco mucho, Jaime. Gracias. Bien, a continuación, ¿alguna pregunta del público presente? Sí, adelante. Bueno, Jaime, buenas noches. La pregunta es la siguiente. Cada ciudad tiene sus particularidades y acá hemos tenido un problema jodido con la basura. ¿Qué recomendaría usted que hagan las autoridades para evitar ese problema? Se ve un problema de falta de libertad. Mira, definitivamente hay un problema de falta de libertad y de pérdida continua de libertad. Si tienes basura en la calle, no tienes la libertad para moverte como quieres. Si querías ir en línea recta, ahora tienes que dar toda una vuelta por la basura que hay. Aunque te parezca medio banal lo que te estoy diciendo, esas son formas de pérdidas de libertad. El problema de la basura es que ese es un negocio sucio, sucio en todo sentido. Es un negocio que está vinculado en muchos casos, no quiero hablar particularmente de la ciudad de Cochabamba, pero en general es un negocio vinculado en muchos actos de corrupción. Es importante que el Estado, por eso, y es parte de nuestro programa nacional de generación de riqueza, que los servicios que da el Estado, lo hablaré en general, tienen que ser servicios terciarizados al sector privado. La corrupción existe en un servicio estatal principalmente cuando cumple tres requisitos. Uno, es un monopolio. Solo una empresa da ese servicio. Dos, el empleado que da ese servicio tiene un alto nivel de discreción. Puede decir que se ha caído el sistema o volverte mañana. Y tres, nadie fiscaliza el servicio que está dando el empleado. Entonces, imagínense qué sucedería si el servicio de recojo de basura estaría en una empresa privada, pero no en una, en 10 empresas privadas. ¿Por qué no? ¿Por qué una ciudad no podría tener 10 empresas privadas recogiendo la basura? Compitiendo unas con otras. O derechos reales. Que cada ciudad tenga 10 empresas de derechos reales para inscribir los derechos reales. Te piden coima en una, te vas a otra y denuncias. Y que compitan por el servicio. Entonces tu vecino te va a decir, oye, para derechos reales, andate a la empresa Y, porque ahí te hacen el trámite en mitad de tiempo. Todos los servicios del Estado deberían ser terciarizados al sector privado con competencia. Así vas a eliminar problemas como ese servicio de la salud.
público presente, ¿alguna pregunta más para ir redondeando ya? Sí, por favor. ¿Cómo estás, estimado? Más que nada, quería preguntarte algo que nos ha tratado con muchos candidatos. Es el tema de que ahora en Bolivia más del 58% de los presos están con detención preventiva. Eso significa que sus procesos todavía no han sido finalizados y mientras tanto están en la cárcel, cumpliendo una pena. Entonces, ¿cómo harías para regularizar, o sea, qué podrías proponer para regularizar este tema? Son demasiados presos que se encuentran en esa situación. Correcto. Mira, cuando ampliamos un poco más lo que sucede en la primera hora de gobierno, yo decía que no solamente se arresta y se aprende con esas órdenes ya vigentes, sino que en esa primera hora también quedan en libertad todos absolutamente que no tienen realmente culpabilidad comprobada en el sistema de justicia boliviano. Eso significa la liberación inmediata, no solo de los prisioneros políticos, sino de absolutamente todo aquel que está injustamente detenido sin culpa. Eso tiene que pasar en la primera hora de gobierno. Pero quiero aclarar una cosa. Eso no puede suceder porque el presidente ordena que sea así. Un presidente que ordena la liberación de alguien es tan tirano como un presidente que ordena la prisión. Porque en ambos casos está violando la independencia del poder. Si alguien entra a la cárcel o alguien es liberado, no es porque el presidente lo ordena, sino porque la justicia es independiente y funciona. Bien, para finalizar, vamos a ceder la última pregunta allá al fondo a la señora. Por favor, la palabra. Mi pregunta es, ¿cómo se protegería entre los bosques, medio ambiente, las áreas donde se cultiva, se siembra? Ahorita hay un problema con el INTA, por ejemplo, ¿no? El INTA dice que no se debe vivir, como se decía, en las parcelas y demás. Pero es una hipocresía, porque en las zonas que son agrarias, que son urbanas, igual están vendiendo. Y está a título del primero, o sea, tiene título, esos terrenos gigantes, donde dice que no se deben dividir, pero ya lo han dividido, ya lo han vendido y están con el nombre del anterior, pero ya lo venden y venden. Ahora, como generalmente esto de la tierra no es negocio para el campesino, no hay una seguridad para ellos, no les conviene sembrar, no da la verdad que están muy mal las personas. Y lo más fácil es urbanizar. Al urbanizarlo, recién pueden vender, como se decía, y pueden ganar y demás. Pero si algo, cuando es terreno agrario, igual lo venden, se olvidan de dejar áreas comunes, áreas de equipamiento, que se llama, para parques o otras cosas. Igual lo han vendido. Y es un problema para después, cuando se urbaniza, eso ya está vendido con áreas verdes, no hay áreas de equipamiento, no hay nada. Y poco a poco van desforestando, van sacando los árboles y se va, cuando se urbaniza todo se hace cemento y quitan los árboles y es un desastre total. Yo le digo porque vivo en una comunidad agraria y es bien triste ver. Yo soy secretaria de Medio Ambiente y trato de proteger los árboles, a los animalitos de compañía, a todos los animales, pero es bien difícil cuando hay una sociedad bien mal educada, ignorante, egoísta y que solamente quiere tener un pedazo de terreno para venderlo y revenderlo y comprarle al más indefenso y volverlo a revender y empiezan a bloquear todo. Entonces ya se mueren los animales, se mueren los bosques, se muere el medio ambiente y todos piensan en cementar todo. Entonces no hay esa armonía de vivir con el medio ambiente, se está perdiendo. Entonces, ¿cómo se puede enfocar eso desde usted? Bueno, mira, tu pregunta tiene varios temas en una misma, pero en primer lugar, aclarar que otra vez a los liberales lo primero que nos importa es el respeto a la vida.
Y eso incluye la vida, obviamente, de los seres humanos, la vida vegetal, por supuesto, hasta la vida animal. Respetamos toda forma de vida. Por eso es que es inaceptable para nosotros que algún emprendimiento vaya en contra del medio ambiente. Ojo, el que está contaminando los ríos, el que está quemando los bosques, lucrando con eso, primero, es mentira, no es un capitalista, menos un liberal, es un criminal. Tiene que entrar a la cárcel. Ojo que el liberalismo no está para proteger a los empresarios, como dicen, o a los capitalistas que están lucrando a costa de la gente. No, son criminales, mercantilistas, deben estar en la cárcel. Lo más importante del liberalismo, más importante, lo fundamental, lo esencial, son las personas, los individuos, los consumidores, los seres humanos. Eso es lo más importante en el liberalismo. Por eso no creemos en empresas que se hacen a costa, ¿no es cierto?, de expoliar y sacar el jugo, como se dice a la persona, menos si están en contra del medio ambiente. Las normas de la propiedad no están claras, son difusas, como tú mismo dices, y eso genera todo ese caos. ¿Por qué es que tú tienes tierras que se queman todos los años? Ahorita está empezando la quema de los bosques, ¿cierto? Primero porque tienes leyes incendiarias. O sea, el Estado criminal permite que se quemen las tierras. Por ley. Ya se pagaron y vale la pena pagar. En la ciudad de La Paz, si no me equivoco, si en San Juan haces una fogata, la multa es como de 400 bolivianos. Si no me equivoco, con 400 bolivianos puedes quemar unas 40 hectáreas y nadie te dice nada. Pues está mal eso. ¿Y por qué la gente quema? Por la ley, que lo permite por un lado, pero segundo, porque esa tierra es de nadie. Cuando dicen que la tierra es del Estado, significa que es de nadie, nadie la cuida. Lo que es del Estado nadie cuida porque es de nadie. Así de sencillo. No que esas empresas estatales son del Estado, no nos importa. Por eso nadie las cuida. En economía se llama eso la tragedia de los comunes. Si vos tienes 3 lagunas, la primera laguna, las 3 lagunas con peces, la primera laguna tiene dueño, la laguna del medio no tiene dueño porque es del Estado, y la tercera laguna tiene dueño también. ¿Dónde crees que desaparecen los peces? En la del medio. Es más, los que tienen peces en sus lagunas pescan en la del medio para cuidarla de ellos. Se llama la tragedia de los comunes. Por eso los países que han evolucionado han hecho mecanismos, ya sea con asociaciones públicas o privadas, de dar propiedad o sentido de propiedad privada a los bosques. Hay grandes parques en los Estados Unidos, son estatales, claro que sí, pero hay un interés privado en protegerlos. Esos bonos de carbono que hablan tienen mucho que ver con eso. O en Costa Rica tienes cientos de hectáreas de bosques que son concesionadas a las empresas de turismo. Se
utiliza solo para el turismo, y la empresa de turismo quiere cuidar porque nadie hace turismo en un bosque que se quema. Y ese privado tiene que vigilar esa tierra y asegurarse que todo funcione. Porque si se quema, pierde su negocio. En Bolivia lo mismo sucede con las concesiones, no, ya no existen, pero existían las concesiones mineras. El que tenía una concesión minera en el pasado, antes de esta nueva ley de minería, pues protegía su concesión. Primero porque valía plata. Era hipotecable, transferible y heredable. En el banco la podías hipotecar por crédito. Hoy en día ya no existe eso. Y tú protegías tu concesión, nunca la contaminabas porque valía menos. Hoy en día ya no existen las concesiones mineras. A vos te dan una parcela y sacas todo el oro que quieras. Y te dan un plazo, entonces explotas, destruyes todo y te mueves a otro lado. Es como la laguna del medio. Tenemos que introducir los principios de propiedad privada para proteger el medio ambiente también. Y aparte, en nuestro programa de gobierno, que dice que la Armada Nacional, por un simple decreto, también en el primer día de gobierno, toda la Armada Nacional se convierte en guardabosques. Automáticamente 5,000 guardabosques en 24 horas y los pones a trabajar con el mismo presupuesto, sin costo adicional. No solo que vigilen ríos y lagos, sino bosques. Es la única forma de proteger el medio ambiente. Gracias. Bien, dando continuación a la última pregunta, aquí adelante, por favor, la palabra. Muy buenas noches, estimado Jaime. La pregunta es la siguiente. He podido seguir varias de sus entrevistas y he podido escuchar también el término utilizado de burócratas. Y es evidente que actualmente existen mucho, el aparato estatal demanda muchos gastos, y es por lo cual la consulta va dirigida a cómo sería el plan efectivo que su gobierno lograría para reducir el gasto del aparato estatal en función de la excesiva cantidad de funcionarios públicos, y también cómo se lograría un adecuado funcionamiento del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente vemos que tantas instituciones estatales demandan y atienden servicios que son del Estado. Entonces, ¿cómo se lograría ejecutar esto de una forma rápida y efectiva para las y los bolivianos? Bien, el gasto público, ¿cómo se haría? Lo que pasa es que hay una idea errónea de que la reducción del gasto público es inmediatamente el despido de la mitad de los empleados públicos, como algunos dicen. Es cierto que el gasto más importante, el número uno, es la cantidad de empleados públicos, la planilla del Estado. ¿Qué tan grande es? 7,000 millones de dólares al año. Equivale más o menos como a 22, 23 millones de dólares al día. Antes de organizarlos, antes de para algunas empresas o de AFPs, etc. El gasto es inmenso, monstruoso. Es cierto también que un gran porcentaje de estos empleados públicos son policías, maestros, se les dan ítems en salud, en educación, etc. Pero la reducción del gasto público tiene que venir de una manera innovadora y de otra manera. Nosotros, por ejemplo, en nuestro programa, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente. Primero, de entrada, dejar
la libre importación de combustibles. Libre total, así como se importan televisores o celulares, se importe combustible. Sin ningún tipo de restricción u obligación en la forma de importación. Solo el sector del agro, empresas grandes del agro y de la minería, con esos dos ya tienes casi 15% de importación que se ahorra el Estado, costos de importación. Ahí estás hablando automáticamente de 500, 600 millones de dólares en compra de combustibles. Por el otro lado, como esa importación va a venir a precios internacionales, te ahorran otros 15%, que es más o menos los 200, 300 millones de dólares en subvenciones. Si adicionalmente paralizas esa locura de invertir en 154 nuevas empresas públicas que tienen un costo de casi $1.000 millones, cierras el CEDEM, que es la incubadora de empresas estatales, por Dios. O sea, por lo menos incubadora de startups cochabambinas, ¿no ves? Pero no, hay incubadora de empresas estatales con $500 millones al año. Cierras eso. Dejas de financiar a las empresas estatales por un costo de $1.300 millones al año. Encima, como ya no vas a hacer las 154 empresas estatales, te ahorras $400 millones adicionales en sueldos y salarios. Quitas los más de $400 millones en gastos superfluos del Estado y propaganda. Ya se me ha ido la cuenta, más de $5.000 millones ahorrados y no has despedido ningún empleado. La forma de reducir el gasto público es cortando el gasto donde necesitas. Y eventualmente vas a llegar a reducir la planilla del Estado, pero como resultado de una secuencia de reducción del gasto, no porque es la única reducción que vas a hacer. Gracias. Bien, agradeciendo al señor Jaime Du por toda la predisposición en cuanto al público presente, agradecemos por la ilustración que nos dio el señor Jaime Du. A continuación, vamos a invitar al señor Andrés Palacio a Testera, por favor. El señor Andrés Palacios es ingeniero comercial con una maestría en comercio internacional, miembro y presidente ahora de la Cámara de Comercio Americana, Anchor Jr. Por favor, un aplauso. Muy buenas noches a todos, queridos amigos, miembros de la ASEMJOC. Querido Jaime, bienvenido a Cochabamba. Ya te dieron una cálida bienvenida a esta tierra maravillosa, llena de gente alegre, honesta, gente joven, trabajadora, comelona también. Les gusta comer mucho a los cochabambinos. Dicen que el cochabambino es el único boliviano que mientras almuerza piensa que va a cenar. Así que es algo que nos caracteriza un poco. Bueno, queridos amigos, yo les voy a quitar 5 o 10 minutos de su tiempo. Querido Jaime, también dirigirme a ti por la inspiración que nos has dado a jóvenes que en este tiempo hemos visto cómo se ha roto el rumbo de nuestro país, cómo se ha roto el rumbo de el camino que nos han trazado desde muy pequeños. Como muchos de ustedes, soy de la generación que ha vivido el socialismo desde la primera vez que he votado. Y hoy estamos en un punto de inflexión, un punto tan importante en nuestra historia democrática, en nuestra historia
del porvenir, que bueno, tengo acá unos apuntes que espero que puedan escucharme y que son inspirados en personas héroes, yo los llamo de este tiempo como Jaime Dunn. Así que, queridos amigos, empresarios jóvenes, emprendedores valientes y soñadores incansables, hoy vengo a incomodar un poco con un discurso que me nace desde un sentimiento que no solamente es mío, sino de muchos jóvenes a nivel nacional, a nivel regional, en el que, no vengo a decirle cosas que a veces uno quiere escuchar, sino a encender una chispa y a incomodar un poco, a provocar. Porque cuando un país como Bolivia se une en un pantano de estancamiento, cuando los jóvenes empresarios tienen que luchar más en contra del Estado que de su misma competencia en nuestros rubros, nos hacen levantar la voz. Y hoy quiero hablarles de algo más profundo que una idea económica o un modelo de gestión, sino quiero hablarles un poco de la idea que tenemos los jóvenes empresarios de la libertad, y esa palabra que ha sido manoseada, viciada, olvidada, pero que el único camino posible que tenemos es el futuro que hoy nos marca héroes como Jaime Dunn y como personalidades que son interlocutores de las ideas de la libertad. Vivimos en un país que está a punto de cumplir 200 años de historia, pero celebramos solamente una corrupción desmedida, la persecución a los jóvenes que queremos emprender, los privilegios de unos cuantos a costa de celebrar logros de un gobierno o de un Estado. Y eso nos hace pensar a nosotros los jóvenes empresarios o a las personas que queremos un nuevo rumbo para nuestro país y que aún no nos vamos porque confiamos en eso. Tenemos que renacer, porque Bolivia no necesita un parche, no necesita una revolución política, necesita una revolución moral, una refundación desde la base que con nosotros y la nueva generación de empresarios se puede hacer realidad. Bolivia se ha convertido en un país donde el que invierte es visto con sospecha, el que crece es acusado de explotador y el que quiere generar riqueza es culpado de individualismo. Y eso es un discurso que nos han instaurado desde hace más de 20 años y que hoy muchos la hemos creído hasta que las ideas de la libertad nos abrieron los ojos. Tenemos una economía enferma, sosteniendo de un modelo populista que ha logrado rebajar nuestras reservas en un tiempo récord, a la mínima expresión el día de hoy. Y aún así nos quieren decir que este modelo es exitoso. El Banco Central ya no tiene ni para comprar papel higiénico. La escasez de dólares golpea al importador, al productor y al consumidor. Y los que somos empresarios jóvenes y queremos emprender en estos rubros, hoy lo sentimos, mañana lo sentimos más fuerte. Y es que mientras seguimos vendiendo gasolina subsidiada a precios irreales, esta bomba de tiempo, nadie hace nada porque pare. Nos dicen que vivimos en una sociedad libre, pero cuando un joven quiere abrir una empresa, tienen que pasar más de 15 trámites. Y los hemos vivido, los que estamos acá, los que hemos querido hacer empresa y los que después de un mes recién hemos podido tratar de aperturar algo de empresa. Acá en Cochabamba, que sabemos que es bien difícil, pero cuando uno quiere exportar, cuando uno quiere hacer más cosas, pues lo tildan de enemigo del Estado. Y creo que nos dicen que somos libres, pero somos libres reprimidos. Somos emprendedores, pero perseguidos. Somos soñadores, pero frustrados por un Estado tan grande y feroz que nos ve como enemigos. Y la gran razón es el estatismo. El Estado no es la solución. Y yo vengo hablándoles a los jóvenes con los que nos dirigimos todos los días, a la juventud que en la Cámara Americana de Comercio Junior está tan
tan esperanzada en un nuevo tiempo, que el Estado no es la solución, sino que es el problema. Y cuando existen personalidades como Jaime, que nos transmiten las ideas de la libertad, es cuando hay esperanza. Porque cuando un Estado crece, el individuo desaparece. Cuando un burócrata decide, el emprendedor se paraliza. Y cuando un político reparte el mérito y comparte algo que no es suyo, el dinero ajeno, el esfuerzo y el mérito se esfuman. Y esas ideas que nos dan esperanza son la libertad individual, la propiedad privada, la responsabilidad personal que tenemos que tener con nosotros mismos y con la sociedad, porque estas son las ideas correctas para desenvolvernos en libertad. No hay riqueza sin libertad, no hay innovación sin incentivos y no hay prosperidad sin competencia. Hoy Bolivia está atravesando un tiempo de transición y yo quiero decirles a ustedes, jóvenes empresarios, no son parte del problema, ustedes son la solución. Ustedes son los héroes de este tiempo, los jóvenes empresarios y los que apuestan todos los días por hacer riqueza de la nada, son los héroes que van a salvar a nuestro país. Pero no pueden serlo si siguen atados a un sistema que los exprime, que los limita y que los regula, que los asfixia. Por eso en este evento, junto a Jaime, este es un evento que grita rebeldía, una rebeldía justa. Es un grito colectivo, es un manifiesto de libertad. Y ahí hablamos y recordamos un poco lo que dice Jaime. ¿Qué sería de nosotros, los emprendedores, si podríamos abrir empresas por día, una por día? ¿Cómo volaría nuestra imaginación para poder hacer más cosas? ¿Cómo podríamos generar más riqueza si no tuviéramos que pagar 13 impuestos por vender un café, que me ha tocado hacerlo? Las leyes laborales que protegen. ¿Y qué sería si fuera solo al que quiere trabajar y no al que te quiere demandar por complicarte la vida? El Estado tiene que reducirse a la mínima expresión para que se concrete solo lo esencial para dejarnos libres. Y esta no es una utopía, es libertad. Es una libertad que funciona. Pero para lograrlo, queridos jóvenes, necesitamos coraje. Coraje para cuestionar el relato dominante. Coraje para enfrentar el status quo que tenemos el día de hoy y que nos han engañado tanto tiempo. Coraje para asumir los costos de ser diferentes, porque hay muchos que siguen el mismo camino y lo vemos en este momento histórico. Y quiero hablarles directamente como un joven que ha podido pasar todas las atrocidades que a veces se tiene al emprender, porque te sientes asfixiado, te sientes complicado. Pero entendí que no estamos solos, porque somos una generación que está despertando y que entiende que la verdadera revolución no es roja, no es azul, no es amarilla, no es blanca, no es derecha, no es izquierdas, sino es una revolución de ideas. Es una revolución de las ideas de la libertad, que son las únicas que pueden sacarnos de aquí en adelante de este pozo. La riqueza, como nos han hecho creer, no se crea por un decreto, no se crea por las manos de un burócrata. Se crea cuando nosotros podemos usar nuestro talento, nuestro esfuerzo y nuestra creatividad sin miedo a ser castigado. Porque el futuro depende de nosotros. Porque la justicia no es igualar para abajo como nos han hecho creer, sino que todos podamos subir. Y eso es lo que nos da la libertad. Yo quiero que miren a su alrededor, miren al lado de ustedes, que ya nos hemos podido ver en otros momentos, porque nosotros hemos estado
unidos de cierta manera en los inicios tal vez de empresa o tal vez de alguna iniciativa personal. Pero cuando miramos a nuestro alrededor vemos las manos que se levantan día a día para emprender, para arriesgar, para construir algo nuevo desde la nada. No es el Estado que crea empleos, no es la burocracia la que mueve el país. Somos nosotros, son ustedes, son los jóvenes que se niegan a resignarse, que emprenden aún con impuestos absurdos, que emprenden aún con las trabas legales, que emprenden aún en un estado atosigante y en un entorno que parece castigar a la creatividad. Somos la generación que entendió que la verdadera riqueza no se hereda, se crea, que el futuro no se mendiga, se diseña, y que el Estado no es un padre que nos cuida, sino que es una máquina que muchas veces nos asfixia. Y es por eso, queridos jóvenes, que debemos cambiar de chip. Debemos entender que la libertad no es un privilegio, es un derecho humano básico. Que ser libre significa poder decidir, poder crear, poder fracasar, poder volver a intentarlo, pero no con un Estado que nos diga cómo, cuándo y dónde, y firmando dónde. El verdadero emprendedor no solo crea empresas, crea futuro, crea independencia, crea dignidad. Y es por eso que los empresarios y los emprendedores que se vienen en este nuevo tiempo son los héroes que van a resucitar a Bolivia. Por eso hoy no solo defendemos un modelo económico, sino defendemos una filosofía de vida, la del individuo que se levanta todas las mañanas con esperanza, que construye sin depender de nadie y que lucha sin someterse. Porque cuando uno se libera, no solo transforma su vida, transforma la sociedad a su alrededor. Es por eso, queridos jóvenes, queridos emprendedores, que yo quiero decirles que no esperemos permiso para cambiar Bolivia. No esperen que el sistema se acomode a ustedes, porque ustedes son el sistema que viene. Y es por eso que cuando alguien les diga que no se puede, que es peligroso, que es una locura en este tiempo, respondan con trabajo, con innovación y con libertad. Porque la única locura más grande que querer cambiarlo todo es conformarse con que nada cambie. Queridos amigos, emprendedores, Jaime, gracias por estas palabras tan grandes que nos has dado el día de hoy. Realmente es una inspiración y yo quiero sumar a todos ustedes a que puedan seguir compartiendo estas ideas, a que podamos seguir embarcarnos en este nuevo tiempo en el que ustedes son los héroes que van a salvar a este país. Muchísimas gracias a todos. Bien, agradecer al señor Andrés Palacios por su ponencia. A continuación vamos a tener las palabras para el cierre del evento a cargo del presidente Marcelo Gamboa. Bueno, queridos amigos y colegas empresarios, después de escuchar esta charla, creo que todos coincidimos en que hemos recibido no solo conocimiento, sino también inspiración. Jaime, gracias por tu generosidad, por compartir con nosotros tu visión estratégica para el país. A todos los presentes, gracias por su participación activa, por seguir apostando por estos espacios de formación y por ser parte de esta comunidad de empresarios jóvenes que quiere hacer las cosas bien y dejar huella. Sigamos creciendo juntos. Muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Bien, agradecer al señor Jaime y a su esposa, señora María Laura, por esa generosidad
que vinieron a dar esta conferencia. Y a continuación, por favor, les tenemos un pequeño refrigerio con mucho aprecio al distinguido público presente. Y luego, por favor, si gustan, unas fotos en el fondo con ese cariño que tenemos para todos los miembros y el público presente. Muchas gracias por la paciencia, estimado público, y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Las voy a